Hola, soy Iván y voy a explicar el teorema que nos dice si f que va del intervalo a, b a los reales es una función continua, entonces f es integrable en el intervalo a, b. Bueno, empecemos con la demostración. Para empezar, vamos a tomar dos funciones. AF mayúscula que va del intervalo a, b a los reales, donde f grandota de x es igual a la integral superior que va de a x de f de t por diferencial de t. Y a la función g, que también va del intervalo a, b a los reales, la vamos a definir como g grandota de x igual a la integral inferior que va de a x de f de t por diferencial de t. Y aquí tenemos que f grandota de a es igual a 0 y g grandota de a también es igual a 0. Bueno, recordemos que por hipótesis, f de t es una función continua. Así, por el teorema fundamental del cálculo parte 1 o nuestro teorema 15, sabemos que ambas funciones cumplen que para todo x que pertenece al intervalo a, b, tenemos que la derivada de f de x, de f grandota de x, es igual a f de x, que a su vez es igual a la derivada de g grandota de x. Así que, por transitividad, tenemos que la derivada de f grandota de x es igual a la derivada de g grandota de x. Bueno, recordemos que el teorema fundamental del cálculo parte 1 o nuestro teorema 15 dice que si la función f que va de el intervalo a, b a los reales es continua, entonces si f grandota de x es igual a la integral superior que va de a x de f de t por dt para toda x que pertenece al intervalo a, b con a abierto y en b cerrado, y además f grandota de a es igual a 0. Entonces, la derivada de esta función f grandota de x es igual a f de x. Y si g mayúscula de x es igual a la integral inferior que va de a x de f de t por diferencial de t para toda x que pertenece igual al intervalo a, b en a abierto y en b cerrado, y además si la evaluamos en a es igual a 0, entonces la derivada de g grandota de x es igual a f de x. Ahora, como ambas funciones están definidas en el mismo intervalo, que es el a, b, y sus derivadas son iguales, podemos aplicar el teorema del valor medio para asegurar que existe algún número tal que f grandota de x es igual a g grandota de x más una constante c. Esto es por el teorema del valor medio, y esto fue por el teorema fundamental del cálculo, parte 1, o el teorema 15.
Antes de continuar, veamos qué onda con el teorema del valor medio y por qué tenemos que f grandota de x es igual a g grandota de x más una constante c. Lo que nos dice el teorema del valor medio es que sea f una función continua en el intervalo cerrado a, b y derivable en el intervalo abierto a, b, entonces existe una x que pertenece al intervalo abierto a, b, tal que f' de x es igual a f de b menos f evaluado en a entre b menos a. Ahora, si suponemos que f' de x es igual a 0 y a es diferente de b, y ahí b son dos puntos del intervalo de esto, entonces 0 es igual a f de b menos f de a entre b menos a. Y esto pasa si solo si son diferentes y multiplicado por 0 da 0. Entonces 0 es igual a f de b menos f de a, ¿sí? Y solo si f de a es igual a f de b. Y esto significa que f es una función constante, porque al evaluarlo en dos puntos distintos nos da lo mismo. Bueno, ya tenemos esto, pero el teorema que estamos trabajando tenemos dos funciones. Entonces, agarramos las funciones f y g, que están definidas en el mismo intervalo, y f' de x, que sea igual a g' de x. Entonces, si partimos de una función f menos g' de x, que sea igual a f' de x menos g' de x, eso por definición, y como son iguales, su diferencia es cero. Y como el resultado es cero, entonces la función es constante. Entonces, f menos g es igual a c, una constante. Así nos queda que f es igual a g más una constante. Regresando, si esto lo evaluamos en a, tenemos que tiene que ser igual a cero. Así que queda f grandota de a igual a g grandota de a más c. Sí y solo si 0 es igual a 0 más c. Y esto pasa si y solo si c es igual a 0. Entonces, sabemos que en esta expresión c tiene que valer 0. Así que ahora nos queda que f grandota de x es igual a g grandota de x más c, si y solo si f grandota de x igual a g grandota de x más 0. Entonces, f grandota de x es igual a g grandota de x. Ahora, evaluando esto último en b, tenemos que f grandota de b es igual a g grandota
de b. Y por cómo definimos estas funciones, tenemos que la integral superior que va de a b, porque en este caso x es b, de f de t por diferencial de t es igual a f de b, que es igual a g de b, que esta es igual a la integral inferior que va de a b de f de t, diferencial de t. Y por transitividad nos queda que la integral superior que va de a b de f de t por dt es igual a la integral inferior que va de a b de f de t por dt, y esto significa que f es integrable. Entonces esto es igual a la integral de a b de f de t por diferencial de t. Por lo tanto, la función f es integrable en el intervalo a, b. ¿Qué es lo que queríamos demostrar? Bueno, ahora veamos algunos ejemplitos. Si, por ejemplo, tenemos la función f de x igual a x cuadrada, si x es diferente a 2 y a 0 si x es igual a 2 en 0,3. Bueno, ¿qué pasa aquí? Mientras x sea diferente a 2, en x cuadrado pues no tenemos ningún problema, porque x cuadrado al ser un polinomio siempre va a ser continua. Pero en el caso en el que es 2, porque como 2 pertenece a ese intervalo, es 0. Y cuando tenemos esto de f de x, esta es igual a 4. Pero f de x evaluado en 2 da 0, y 0 es distinto de 4, así que esta función no es continua y por lo tanto no es integrable, o al menos con este criterio. Bueno, veamos otro ejemplo, el de la función f de x igual a x menos 1 sobre x cuadrada menos 1. En 1,2. Bueno, aquí podemos ver que tiene una discontinuidad cuando es 1. Entonces podríamos decir que esta función no es continua, pero si la vemos esto como x menos 1
sobre x menos 1 por x más 1. Bueno, esto se hace 1 y solo nos queda que 1 sobre x más 1. Y este ya es continua en todo este intervalo. Pero, ¿qué pasa aquí? Que cambiamos el dominio de esta función, entonces pues no es la misma función en sí porque el dominio cambia. Entonces bueno, yo diría que específicamente esta función no es continua. Entonces podríamos decir nada más que este no es integrable, pero esta función